Buenos días. Estaba comentando yo antes, digo, hoy vengo de domingo, me tengo que resetear, me tengo que poner otra vez al día. A ver qué os cuento. La verdad que la intervención del Culinari ha sido fantástica y os voy a ir contando porque yo vengo precisamente de todo lo contrario. O sea, yo llevo 40 años peleándome para conseguir un objetivo a base de entusiasmo, sentido común. O sea, realmente mi vida ha sido todo lo contrario. O sea, yo no he ido a la formación, ha dicho autodidacta. Yo creo que la mayor parte de cocineros, los que tienen una cierta edad, por supuesto, venimos de ser autodidactas o de hacer formación continua nosotros mismos. Pero yo no puedo dejar hoy de recordar que cuando tú eres alguien o haces algo, siempre hay algo que te ha precedido. Y quiero recordar a mis padres, que fueron grandes emprendedores. Mi padre y mi madre eran dos personas que no llegaron a tener el éxito que yo he conseguido después, pero sí que me han influido muchísimo y me estoy dando cuenta ahora de mayor, porque realmente es ahora cuando me doy cuenta la importancia que han tenido los fracasos de mi padre. O sea, que no llegó a sacar adelante un proyecto, pero que lo tenía y que trabajó muy duro. Caray. Probablemente es la primera vez que hablo de mi padre en público, pero bueno, ambos, mi padre y mi madre, me influyeron para ser una persona peleadora, trabajadora, y ya me ha dejado sin palabras. Bueno, que venimos de donde venimos y no hay que dejar de pensar que somos fruto de generaciones anteriores que han ido haciendo cosas y que nos han dotado de esas características que nos vienen dadas y que en mi caso, como veis, incluso pues me atrevo a hablar en público sin tener ninguna formación para esto, como se nota y queda evidente. Pero sí que me mueve la inquietud para hacer que de la cocina ir un poco más allá de lo que es cocinar. O sea, mi vida ha estado presidida por buscar siempre qué hacer, qué mejoras conseguir para mi restaurante. De hecho, habéis dicho que tengo el monastrel y mi monastrel ya es el cuarto monastrel. En mi primer monastrel está hoy la vaquería. En mi segundo monastrel está el racó de la taberna del gourmet. En el tercero, sigue en el Amérigo, hay un restaurante que trabajan allí también. Y estamos en el cuarto monastrel. O sea que mi inquietud es patente en mi propio negocio. Pero todo lo que hemos ido dejando de resultas de toda esa inquietud han sido negocios que realmente son los que se han consolidado. Porque mientras el monastrel perseguía la excelencia, se beneficiaba Tribeca, se beneficiaba la taberna del gourmet y se beneficiaba la vaquería. O sea, todos nuestros negocios han ido creciendo del entusiasmo, del yo estar siempre buscando rodearme de los mejores, el ir a aprender a sus casas. He tenido la suerte de estar con los hermanos Roca, he trabajado con Jean-Louis Neichel, me empapé del CDT en sus orígenes, de todos los grandes cocineros que vinieron aquí a enseñarnos sus conocimientos. Estuvo Arzac, estuvo Adrià. Pues para mí en aquella época en la que también aprendí a navegar en internet, y eran los comienzos, hablamos de los años 90, mediados de los 90, y en esa época yo ya empecé en esta autoformación que estamos hablando, ya iba al CDT a aprender Word, a aprender Excel, a tener correo electrónico, a saber lo que era internet. Pues todo eso es lo que me ha hecho que hoy pueda estar aquí contándoos algo, ¿no? No he parado de viajar, tengo la suerte de hablar 2 idiomas, hablo francés e inglés y siempre he sido requerida para contar mis cosas aquí y allá y sigo haciéndolo. Pero eso también me ha llevado a aprender mucho. O sea, cuando vas a un congreso, como hoy estando aquí, seguro que los ponentes que vienen me van a volver a enseñar. O sea, que mi vida es un continuo buscar por aprender y esto se tiene que tener para conseguir un éxito en un negocio. Mi cocina o mi manera de actuar siempre ha estado basada en el sentido común. El sentido común quizá es la característica más grande que me representa, que dicen que es el menos común de los sentidos, pero yo creo que yo lo tengo y mucho. Siempre hemos tenido un respeto profundísimo por la cocina de aquí, por la naturaleza y por las tradiciones. Y es evidente en mi cocina, en mis platos, todo lo que hacemos está basado en las tradiciones. El respeto por el producto
la Taberna del Gourmet la conocéis muchos. ¿Cuál es el secreto? La gente me pregunta, ¿y por qué funcionáis tan bien? Y yo lo cuento y lo vuelvo a contar y lo vuelvo a contar, pero la gente no lo copia. Le digo, el aceite de oliva, es que no es lo mismo poner un aceite espectacular que poner un aceite malo. No es lo mismo tener una gamba de una calidad a una mala. No es lo mismo elegir los garbanzos, el arroz, y de eso os voy a hablar un poquito al final. Y siempre hemos intentado que la cocina que hiciéramos fuera saludable. Con esos 3 pilares realmente es difícil no triunfar. Tardas bastante porque realmente vas llegando poquito a poco, pero eso es todo sostenible. Estamos hablando de sostenibilidad. ¿Realmente hay algo más verdad que todo esto? La naturaleza, las tradiciones, el producto, y que sea sano, que sea bueno para comer. Porque sí que estamos hablando de dieta mediterránea y realmente no solo en el País Vasco, no se practica en ningún sitio. Y nosotros somos cuna y tenemos la obligación, como cocineros y como comunicadores, de hacer que esto se cumpla. Yo, uno de los motivos que me trae a estos sitios es contar que hay que ir por ese camino. Es el único camino. Gracias a ese entusiasmo, que me resulta muy divertido todo esto que hago, que trabajo mucho, se han consolidado en Alicante. Bueno, estos son algunos de los platos que se hacen en nuestros restaurantes, pero este grupo, porque hablamos de emprendeduría y nos ha llevado a tener 3 establecimientos que cada uno de ellos en su sector son, yo creo que bastante relevantes, ¿no? La Taberna del Gourmet, 2 veces mejor bar de tapas de España. Todos sabéis que no es un bar de tapas, que es un gran restaurante, donde hemos tenido la osadía de, queriendo agradar a la gente, ir haciendo cada vez más cosas. Y el mismo Albert Adrià, que estaba hace unos días por aquí conmigo cocinando, que cómo nos atrevemos a tener 98 platos en la carta, y los tenemos. Pero eso es un poquito inconsciencia y hemos ido tirando, ahora llega el momento de ir consolidando. Estamos en un momento, la taberna ha ido creciendo con todo ese entusiasmo que os he contado, pero ahora tenemos el momento de la consolidación. Y ahí es donde vienen, he hablado de mis padres y ahora quiero hablar de mis hijos. Y quiero hablar de mis hijos y de la formación. Porque la formación que yo no tuve y que me he pasado 40 años para llegar donde estoy, te puedes ahorrar todo ese trabajo yendo a aprender. No es que yo no tuviera una formación, tenía una formación, pero yo estuve estudiando Derecho, o sea que sí que tenía las bases para poder aprender, tenía la capacidad de aprender, pero he ido aprendiendo de la vida. Pero mis hijos, cada uno de ellos, y tengo 3, han hecho empresariales, hostelería y empresariales. Pues María Eugenia, Jenny, es la cabeza visible de la Taberna del Gourmet, y cómo hemos cambiado, o sea, cómo ha contribuido a la consolidación del negocio el que ella hubiera hecho la escuela de hostelería en Suiza, porque hablo del año 98, me parece que es cuando ella empezó a estudiar, y en España no existía el Basque Culinary y había muy pocas escuelas que nos parecieran mejores que las de Suiza, que eran las mejores del mundo. Entonces nosotros apostamos por ella, fue a estudiar, y realmente, ¿qué voy a contar yo de mi hija? Que lo tendréis todos, muchos de los que estáis aquí la conocéis, pero realmente el motor de la Taberna del Gourmet ahora es ella. Pero no puedo olvidarme de Raquel y de Jorge, que Raquel lleva el ámbito de marketing y comunicación, y todo lo que vamos poniendo de imágenes que os parezcan bonitas o atractivas o que tenga algo que ver con lo que ahora realmente mola, que es la comunicación, es responsabilidad de Raquel. Ella nos ha puesto en las redes, nos mira las páginas web, ahora estamos desarrollando la venta online de nuestros productos. O sea, ahora ya vas al Monastrell y puedes comprar una cena, un maridaje de vinos. Me parece una tontería, pero no lo teníamos hace 3 meses y de repente hemos creado un producto nuevo y cada día se vende un menú. O sea, cada día entra un ¿ha recibido usted ta? Nos hemos quedado sorprendidísimos. Porque claro, mi marido, que es un poquito más mayor que yo, no lo entiende. Pero tú dices, ¿cómo es que o sea, de repente una cosa que está así, ¡pum!, cambia con una acción de marketing. Y ahí está Raquel. O sea que Raquel, que tiene la formación en ese ámbito, nos ha aportado también. Y tenemos al empresario, bueno, al de las cuentas, que es Jorge, que nos ha hecho también pues análisis financieros, porque no nos podemos olvidar de las cuentas. O sea, no podemos cocinar y no saber lo que vale una cosa, lo que cuesta el personal,
cuántas horas invertimos en una cosa y otra. O sea, los números son muy importantes y es la principal fuente de supervivencia. Si hay dinero, seguimos. Si no hay dinero, nos hundimos, ¿no? Pues ellos tres, con una formación sólida y peleando con nosotros, porque nosotros éramos los duros, los que tenían que volver a moldear, pero nos hemos entendido perfectamente con la siguiente generación y de ahí yo creo que ha venido nuestro gran salto, nuestra gran evolución, que nos va a permitir ir al futuro. Y el futuro está, primero, me lo había apuntado porque de disfrutar. Estamos en el momento de disfrutar de lo que hemos hecho, pero es también el momento de dar. Este es el momento que a mí más me está gustando de mi vida, porque es cuando realmente pienso que puedo aportar algo a la sociedad y de hecho, pues mira, hoy lo estoy compartiendo con vosotros. Podemos debatir, me podéis preguntar, pero me encanta contar las cosas que hago. Y como no dejo de ser inquieta y como no dejo de hacer cosas, pues ahora nuestros proyectos se basan en los productos, porque me han presentado como la del azafrán, la del aceite y la del arroz. Pues sí, ¿qué queréis que os diga? Me he pasado un montón de tiempo peleando con el mundo para que el aceite de oliva virgen extra se ponga en los restaurantes. O sea, qué cosa más elemental, pero no está. O sea, todavía hoy los grandes cocineros del País Vasco, los grandes cocineros de Cataluña, cocinan con aceite refinado. O sea, me quiero cortar las venas. O sea, no puedo entender que hayamos llegado tan alto y que estemos tan bajos en cosas tan elementales como el producto. El producto más usado en la gastronomía española es el aceite de oliva. Y resulta que nadie sabe nada, ni los grandes. Y lo tengo que denunciar en sitios como este, porque yo del aceite de 0,4 y de 0,2 es que, por favor, no quiero hablar. Entonces tengo mucho trabajo que hacer en el mundo del aceite. Y tanto es así, pues que ahora voy a poner mi marca de aceite. Estamos en la consolidación, pues ahora voy a tener aceite María José San Román, para enseñarle a la gente qué es lo bueno. Porque parece ser que al final lo del marketing sí que funciona y cuando yo tenga mi aceite, pues el mensaje será como más sólido, ¿no? O sea que el aceite es una de las cosas que me están moviendo ahora como producto, porque todo esto que veis aquí, el nuevo proyecto es ponerlo para venderlo online. Tendremos aceite, tendremos azafrán, que no me quiero olvidar que yo empecé a trabajar con el producto y a investigar primero con el azafrán y ya lo doy como una cosa que conozco y que está en mi cocina y que es un producto más al que no le tengo ningún miedo. O sea, el azafrán forma parte de mi cocina como el aceite, el de más calidad. El pan. Hace 3 años emprendimos el proyecto de mejorar la calidad del pan. Tampoco había nadie que nos llevara al nivel tan alto que queríamos, o sea que montamos una panadería. Después de 3 años tenemos el mejor pan del mundo y ahora lo vamos a empezar a vender. Consolidación, vamos a vender pan. Pero el arroz, nuestro plato estrella, plato de la ciudad del arroz, el plato que más se conoce en el mundo de la gastronomía española y del que nosotros aparentemente tampoco sabemos mucho. Me he puesto a investigar y a preguntar y a trabajar en el tema y la inquietud me vino yendo a Japón, porque al final aprendes en los viajes y yo aprendo mucho en los viajes y allí el arroz se estudia y se trabaja porque es la base de su alimentación, ellos no tienen pan. Y descubrí que el arroz se vendía integral, o sea, todo el mundo en las tiendas iba a comprar un arroz integral que se pulía en la tienda. O sea, compras el arroz, le quitan la piel y te lo pulen al tamaño que tú quieres. Un poquito, menos, puedes hacer una perlita en el que hay un 30% del arroz original para hacer un sushi o para hacer una preparación particular. Pero todo lo que quedaba de desecho del arroz se lo llevaban en otra bolsita. Y los japoneses eso también se lo comen. Y ahí descubrí que los arroces que comíamos o los que comemos habitualmente no tienen germen. No tienen germen. ¿Y por qué tiene el arroz germen? ¿Por qué tiene proteínas? ¿Por qué tiene minerales? ¿Por qué tiene grasa? Por algo será. ¿Por qué se lo vamos a quitar? Pues me he metido a trabajar con los arroces integrales y semi-integrales. Estamos dejando ya en el grupo gourmet todos los arroces que usamos tienen germen. Y esto es un mensaje bastante importante para nosotros, ¿no? O sea, porque no solo vivimos de vamos a vender arroz, vamos a vender arroz con mensaje. O sea, si imaginaros que dentro de 1 año o 2 las empresas ya pongan que el arroz tiene germen y que nos lo vendan en una bolsa de vacío y que esté en una nevera, pues habremos hecho un progreso muy grande con respecto al mundo del arroz.
Pues bueno, pues estas son mis inquietudes. Ahora las estamos poniendo a la venta online como otro negocio o otra emprendeduría. O sea, estamos haciendo esta historia. O sea, recoger un poquito los frutos de todo lo que hemos ido trabajando y ponerlo a la venta. Bueno, pues esto, el taller de pan era indoor, era para nosotros, o sea, era un pan que suministraba a la taberna del Gourmet, a la Tribeca para las hamburguesas, bueno, a todas las tabernas, a la vaquería y al monastrel. Pero ahora, dentro de 15 días, tendremos una expendiduría de pan, un despacho de pan, porque mi hija lo había puesto en inglés, pero vamos a poner despacho de pan, en la Explanada, en el edificio Carbonell, donde tenemos la terraza del Gourmet. Pues es otro modelo de negocio pues que ha salido de toda esta cosilla que os he ido contando y que yo creo que podremos crecer en tanto que sigamos en esta línea. Nosotros podremos seguir creciendo y ojalá que mis nietas un día ocupen mi lugar en la cocina una y otra lleve otra cosa, porque ya tengo 4 nietos. Pero que entiendo que si se hacen las cosas con estos bases que hemos hablado del sentido común, la inquietud, no parar de evolucionar y trabajar muchísimo, pues ánimo a los que quieran emprenderlo. Y lo que no sé yo, cada uno de lo que está hecho, pero el que esté hecho con más atributos, pues tendrá más suerte, ¿no? Realmente, vuelvo al inicio, venimos con un paquete y yo he tenido la suerte de que me han hecho parlanchina, que me han hecho alegre, que no soy una persona triste, o sea, tengo esas cosas que me vienen dadas. Yo no puedo decir que eso yo lo he trabajado, eso es lo que yo tenía y he intentado sacarle el máximo provecho. Pues ahora tenemos el taller de pan. Y nada, nos tenéis ahí para vernos en vivo y en directo cuando queráis. Muchas gracias.